Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, familia nocturna, estoy feliz, pero no con esa felicidad que cualquiera pudiera tener, con esa felicidad de salir a correr, de enfrentarte a la vida, de decir, hoy voy por un día más. No, es esa felicidad que te trae llevar a las fogatas en su ciudad y decir, esta noche voy a aterrar un montón de personas. Esa felicidad la tengo el día de hoy y se las quiero compartir en este video en el que te voy a hablar de brujos, nahuales y pasados ocultos. Pero antes de iniciar, permíteme decirte que si tú estás en Metepec o en Toluca, nos vemos por allá el próximo 27 de agosto. Nos vemos ahí en Alboa. Y prepárate porque la fogata ya llega a tu ciudad. Y en Querétaro, querida familia nocturna de Querétaro, es momento de que vivan la experiencia en vivo. Porque el próximo 29 de agosto nos vemos en el Teatro La Ciudad. Y una vez dicho esto, antes de iniciar el episodio y tomándote un segundo, ve, sírvete algo de tomar o de comer. Suscríbete al canal y si me estás escuchando en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas. Pero no se te ocurra apagar la luz, porque al final te voy a contar un nuevo miedo desbloqueado y probablemente te lo voy a compartir. Comenzamos. A Héctor Ezequiel todo el mundo lo conoce como el Chino. Desde que él tiene uso de razón, así le dicen todos. Su papá fue el causante de esto. Aunque su mamá le había elegido los nombres de Héctor Ezequiel, su papá nunca estuvo tan a gusto y es que así era su señor padre, una persona callada, una persona que no compartía tanto, pero una vez que tomaba una decisión, no te lo preguntaba, él solo hacía las cosas. Cuando llegaron las primeras personas familiares o amistades a preguntar por el nombre del niño, él dijo de manera abierta, el Chino. No se llama así, no viene ningún acta así, pero siempre lo presentó como el Chino. Héctor me comparte, ahora cuando ya tiene más de 40 años, que su señor padre ya no está entre nosotros, pero que era un tipo excepcional. Muy distinto a la mayoría y muy probablemente para muchas personas sería una persona casi rayando en lo nefasto, muy poco comunicativo, un sujeto que digamos que hacía las cosas a como de lugar, no importaba si incomodaba, si molestaba, y él no tenía empacho alguno en mostrar cuando estaba molesto. También era un sujeto rudo. Algún tiempo de su vida él estuvo en el ejército y durante muchos años estuvo en labor de campo. Algún trabajo que consiguió porque a Héctor, al Chino, no le queda claro y a mí menos, pero él estuvo viviendo junto con su papá y su hermana durante una temporada larguita de unos 3 o 4 años en una finca que estaba en cuestiones agrícolas. Como él en ese tiempo apenas tenía 7, 8 añitos, no recuerda el Chino exactamente cuál era el trabajo de su papá en esa finca. Lo que sí recuerda es que vivían solos los tres. Su mamá tenía una situación de salud y entonces iba y venía hasta que llegó un momento en el que el papá le dijo, ve, quédate en la ciudad, nosotros te vamos a visitar los fines de semana cuando podamos. Porque así era el señor. No tenía tanto tacto, no era una persona tan cariñosa, pero era un sujeto excepcional. Vamos a irnos a ese tiempo, en el tiempo de la finca, cuando el buen Chino tenía entre 8 y 10 añitos, está viviendo con su hermana tiene 14 años en aquel entonces, y ella es muy protectora del Chino. Es como una mamá. ¿Por qué? Porque al no estar su mamá, ella se dio a la tarea de estar protegiendo a su hermanito. La niña es muy menudita. El Chino le saca casi 20 centímetros arriba de ella, y el Chino está cuadrado y está fuerte, salió a su papá. Pero la muchacha es la que se siente la mamá del Chino y ahí ves a la pobre criaturita dándole instrucciones y el Chino que fácilmente la pudiera cargar y echársela al hombro tal vez con algo de esfuerzo, le sigue las instrucciones a su hermanita y nada más le agacha la cabeza y le dice, sí, mana, sí, mana. Y ella le está diciendo, Chino, recoge tus cosas, Chino, recoge tus juguetes. Y él, sí, mana, porque el Chino está altote, el Chino está fuertote, pero el Chino es bien obediente y quiere mucho a su hermana. Y me cuenta él que en ese tiempo en la finca, ellos pasaban momentos muy bonitos. Se podían cruzar a fincas que estaban ahí pegaditas a la de él. Todos los vecinos se conocían, eran puras personas conocidas. Se parecían un poquito más al papá que a la mamá. Porque su mamá, a lo contrario del papá, siempre fue una persona cariñosa, platicadora, argüendera un poquito, dice el Chino, pero una persona muy buena y muy licha, porque le encantaba el chisme, dice el Chino. Y nosotros comemos piñas aquí en el canal. Pero entonces, estando allá, en esta situación, el Chino, su hermana y su papá, ocurrió algo muy raro, un evento extraño. El papá llega un día y les dice, ya no pueden jugar, ya no pueden salir, tengan cuidado.
No es comunicativo, el Señor dice apenas las palabras necesarias y si puede todavía evitarlas, mejor, porque en ocasiones es una mirada, un movimiento, una postura, algún sonido. Él intenta comunicarse con todo lo que pueda que no sean palabras y aún con todo es poco comunicativo. Este señor les prohíbe salir, ellos no piden explicaciones, ya saben que así son las reglas de ese juego con su papá, y los siguientes 3 días comienza a llover, pero de una manera pesada. Más o menos el último día de lluvia, y el chino me dice que ese día lo va a recordar como la peor de sus pesadillas hasta el día de hoy. Él está sentado junto con su hermana. Tenían un balón de fútbol que ya estaba todo estartalado, trozos abiertos por aquí y por allá. Así es que no podían jugar a patearlo porque se desinflaba luego, pero lo aventaban y se hacían distancias un poquito más grandes entre uno y otro y en la sala. A veces tomaban el pasillo y ese día estaban jugando a aventarse el balón. ¿Cuál era el juego? Sencillo, que el balón no toque el piso. Y era responsabilidad de los dos, el que cachaba y el que lo aventaba. El que aventaba tenía que aventarlo bien y el que lo cachaba tenía que agarrarlo muy bien. Porque si perdían los dos. Estaban jugando a hacer un conteo de cuántas veces se lo regresaban y querían llegar al máximo punto. Entonces ya estaban en el número 25, que nunca habían llegado a tantos pases y estaban casi extremos del pasillo. Cuando el chino le cae el balón, luego mide la distancia, recoge un poquito de fuerza hacia atrás y donde está a punto de empujarlos, cállate que algo lo hace sobresaltar, lo avienta contra el techo, rebota el balón en el piso, sale por el pasillo, pero la hermana ni le llama la atención. Ella está con los ojos abiertos y va siguiendo con la mirada un sonido que viene desde el techo. Porque lo que el chino escuchó inconscientemente, pero a su hermana le quedó claro, es que hubo un golpe en el techo y fue un golpe tan pesado que hizo que el techo entero retumbara. Después del golpe, sonaba como si algo pesado quisiera que no lo notaran y entonces da un paso y el techo, que es de losa, estamos hablando de cemento, empieza a crujir un poco bajo el peso de esa cosa. Después de 3 o 4 momentos en los que cruje el techo, la hermana le hace un signo al chino, los dos comienzan a acercarse y quedan exactamente debajo del último lugar donde crujió el techo, y estando ahí suena un golpe y suena otro golpe, y en el tercer golpe se ve como el techo se resquebraja un poquito. Vete a saber si el yeso o la pintura, porque no estaba entrando agua y afuera había un tormentón que estaba cayendo el agua a borbotones. Pero suena un cuarto golpe y ya para este momento los dos niños están abrazados, volteando hacia arriba, temblando. La luz se va de la casa, la niña grita y el chino la abraza con fuerzas y le dice no te va a pasar nada. El chino probablemente tenía más miedo que ella, pero iba a proteger a su hermanita con todo lo que pudiera. En eso, en lo que el chino le está abrazando y deseando proteger a su hermana, se escucha un portazo, se sobresaltan los dos, voltean al fondo del pasillo mirando hacia la entrada de la casa y entonces en el pasillo entra el padre de ambos, va caminando con el entrecejo fruncido, va como molesto, muy concentrado, le saca la vuelta a los dos y es ahí cuando se dan cuenta que el señor va dejando unos sendos charcos de agua porque estaba completamente empapado. Se mete en la habitación del fondo, que es donde él tiene guardados materiales para su trabajo, y estando ahí hace un montón de ruido. Antes de que salga, dice el señor, volteen al piso y no me vean. Y ellos ya saben que con el general no se meten. Miran al piso y solo ven algo muy raro que sale de esa habitación, porque ven los pies de su papá y ahora está dejando marcas, pero las marcas que deja son sí un poco de agua, pero ya no tanta como la de antes. Es una combinación como que agua con una pasta de color gris, y los pies cuando los vieron estaban extraños, era como si se los hubiera cubierto de lodo a propósito. Lo que también notaron es que mínimo hasta la rodilla no traía nada puesto. Tal vez por eso no quería que vieran. El señor sigue caminando por el pasillo y dice, quédense ahí, no se muevan de ahí, no abran la puerta y cuando regrese, volteen al piso. Y el señor va caminando, llega a la puerta, la abre, se escucha la tormenta como si hubiera entrado en la casa, la cierra y cuando la cierra a la niña se le escapa un alarido porque vuelve a sonar el golpe en el techo y la niña grita, ¡papá! Y cuando grita papá, el chino la abraza y le dice, déjalo. El general sabe lo que hace. La abraza con fuerzas y entonces escucha un grito fuera de la casa. Es el papá del chino. No está hablando, está haciendo sonidos, pero suenan sonidos fuertes, como amenazando, como intentando empoderarse, dar algún mensaje a cualquier cosa que esté ahí arriba de la casa. A la hermana del chino le gana la curiosidad. Se zafa del abrazo del chino y comienza a caminar por el pasillo. Fuera de la casa, este señor, sin una sola prenda de ropa encima del cuerpo, iba cubierto en ceniza.
La ceniza se estaba mezclando con la lluvia, pero se la había pegado con tantas capas y quién sabe qué se puso pegado a la piel porque no se quitaba toda por completo. En una de sus manos, envuelta en un par de telas, llevaba un arma y en la otra llevaba un mecate que tenía la mitad de color blanco y la otra mitad de color gris. Y justo en medio de este mecate, de esta cuerda de ixtle o de otro tipo de material, pero una cuerda gruesa, tenía amarrados 12 nudos. El sujeto, con la mano que lleva la cuerda, azota y hace que la cuerda se enrede en el arma. En ese momento, estira el arma con tal fuerza que uno de los nudos se deshace. Ambos niños adentro de la casa gritan asustadísimos porque el lugar completo, quién sabe hasta qué distancia se logró escuchar, se llenó por completo del sonido de un alarido de una criatura muy raro, muy estridente, muy extraño. Del alarido siguieron aullidos. No distingue y el chino me dice, yo no sé si eran lobos, perros o coyotes. Allá había mucha fauna, no tengo idea, pero me asusté como no tienes idea porque sonó uno, después otro, después mucho, y escuchaban que venían hacia la casa. Empezaron a sonar aullidos alrededor de la casa. Mi papá vuelve a hacer este sonido extraño. Mi hermana camina hacia la ventana, yo intento impedírselo, vuelve a sonar otro alarido de esa cosa. El señor, afuera de la casa, vuelve a estirar de la cuerda, truena otro de los nudos. La cosa que antes estaba en el techo, ahora está en la entrada de la propiedad tirada en el piso y está gritando de dolor. Alrededor de la propiedad están estos animales que no se sabe si son coyotes, lobos o perros, porque Chino no lo recuerda bien y su papá jamás se lo contó. Pero se escuchan, están ahí, y es entonces cuando el papá levanta el arma hacia el cielo, vuelve a gritar una tercera vez y apunta directamente esa cosa. Está a punto de disparar cuando la niña grita muy fuerte, ¡Papá, no! Y cuando grita eso, el señor voltea para ver, y al momento en el que se cruzan las miradas de él y su hija, que en este hombre, el militar, el general, su mirada era de un completo reproche hacia su niña porque le dijo que no se asomara y no viera, él se distrae por un segundo y ese segundo es suficiente para que la criatura se logre reponer un poco, salga de la propiedad y estando fuera de la propiedad, comienza a caminar por el camino que daba a las otras propiedades y el señor nada más chistea con la boca varias veces, azota con esa cuerda el piso 3 ocasiones, la enreda en el arma, señala con el arma hacia la criatura le está regresando la mirada y este señor levanta la mano al cielo y le señala en dirección al camino. Parece como si le quisiera decir, vete, es tu última oportunidad. La cosa es cojeando y con algo de dolor físico se nota por los movimientos, ahora parada en 2 patas y por el movimiento parecía más algo cercano a un chimpancé o a un gorila porque era algo muy grande. Los niños están lejos y son los que vieron y cuentan esta historia, y el día por las lluvias y la tormenta no era la vista más despejada que te permitiera ver detalles, pero ellos nunca van a olvidar esa maldita sombra que estaba a lo lejos moviendo y cojeando. El militar entra a la casa y apenas pisa dentro de la casa, niño y niña, Chino y su hermana, ambos al mismo tiempo dicen al unísono, «Perdón, señor», y él simplemente sigue caminando por el pasillo de regreso a la habitación. Tarda cerca de 40 minutos. El señor llega frente a sus hijos, vestido con la ropa que utiliza normalmente para estar ahí en el día a día. Su hija y el chino siguen volteando al piso. Es entonces cuando él estira la mano y le dice, «Mano». La niña entiende qué es lo que está a punto de seguir. Levanta su mano, se la entrega al señor. El general la aprieta con algo de fuerza y con su otra mano le mete sendo golpe, que hace que la niña se aguante el grito porque sabe que no debe de gritar ni de llorar. Parte de las lecciones del papá, que no muestres el dolor, que no lo noten ni tus amigos ni tus enemigos porque se pueden aventajar de él. Y ella aprieta los labios y el señor suelta la mano y después de eso le pone la mano en la cabeza y le dice, tienes que aprender a obedecer. Se da media vuelta y se va a su habitación. Los niños están muy impactados. La niña soporta un poco las lágrimas, pero ella también ya tiene algo de tiempo viviendo en el campo. Pero la vida en el campo no es la vida más sencilla, te va curtiendo. Y ella ha tenido que pasar horas enteras bajo el sol. Ha tenido que estar trabajando la tierra. Sus manos tienen callos, no son las manos de una señorita de ciudad. Así es que ese golpe fue más el golpe emocional por haber desobedecido a su padre que el golpe que sintió en la mano. Las lágrimas que tenía ella, después se las confesó al chino, es porque se sintió una persona muy débil. ¿Por qué distrajo a su papá si el señor estaba haciendo lo que tenía que hacer? Y sentía arrepentimiento. Dejemos más allá que si alguien lo está haciendo bien o haciendo mal. Esta es la historia del chino y las cosas ocurrieron de esa manera. Dice el chino que los siguientes 2 días fueron 2 días de especial silencio en la casa. La casa estaba gobernada por un silencio absoluto, nadie quería hablar. Su hermana seguía meditando lo que había ocurrido. El chino tenía muchas dudas acerca de lo que había pasado y su señor padre no tenía por qué dar explicaciones de absolutamente nada.
Y a ellos no se les acercó para preguntarles si estaban bien o no. Solo se acercó para decirles en una sola ocasión, aún no pueden salir, se quedan dentro de la casa. Y no dijo más. Esos días se sentía una tensión en el lugar. Todos ahí sabían que algo pasaba. Pero el tercer día, el señor padre, el general, se acerca con el chino y con su hermana, les abre la puerta así de frente y les hace una señal con la mano para que puedan salir. Los dos le dicen sí, señor, y los dos comienzan a correr por todo el jardín, por toda la zona lejos de los plantíos, y están corriendo hacia la entrada y regresan pura energía acumulada de los días anteriores. El estrés, el miedo, el enojo, la frustración, todo en ese momento lo querían sacar. Pero cuando dan en su tercera o cuarta vuelta se detienen en seco. En la entrada a la propiedad hay un sujeto que no se atreve a pisar adentro. Está afuera, la cara la tiene golpeada, su brazo derecho lo trae vendado y amarrado al torso, y se les queda viendo a los niños, y en su mirada se reflejaba algo desagradable, como desdén, como una persona que te está mostrando no odio ni algo tan fuerte, pero no te quiere y no te tiene un buen deseo. Es como una mezcla de emociones que no son buenas. Es como si metieras tu dedo en fango o en una melcocha oscura y se te quedara pegada ahí, y la mirada tenía esa sensación, como si te dejara algo, como si fuera una energía que te empezara a abordar de poco en poco y después es difícil quitártela. Los niños se dan cuenta que no pueden ni parpadear, están muy sorprendidos por la figura, por la energía, por lo que este tipo está como emanando, cuando son interrumpidos por un chasquido. Ambos voltean hacia atrás y viene su papá, cuerda en mano derecha, escopeta en mano izquierda. Ahora no está cubierta el arma, y ahora, apuntando directamente al tipo, azota con la cuerda otra vez el arma. Esta cuerda se enreda y entonces nada más les dice a los muchachos, los dos, allá. El sujeto sonríe, pero con la sonrisa no muestra alegría, es otra cosa, odio, desprecio, pero al mismo tiempo un toquecito de admiración. Y le dice, es verdad lo que decían. Fíjate que si eres tan bueno como hablan, me sorprendiste. Y el papá del chino solo le dice, te salvaste el otro día y regresas solo para que te mande al infierno. Los niños se quedaron helados cuando escucharon al papá. Nunca lo habían escuchado amenazar así a una persona. El señor levanta el arma y le apunta directamente hacia la cabeza. Y el sujeto fuera de la propiedad sube las dos manos, se le queda viendo y le dice, en son de paz, pasaste mi prueba, quería probar, vengo a contratarte. Y el papá del chino le acerca el arma directamente a la cabeza, se la posa en la frente y le dice algo que el chino nunca va a olvidar. Yo no trabajo para los que asustan mi familia. ¿Te vas de una o te mando? Y le señaló como aquella vez, como días atrás se lo había señalado a la criatura, el camino de vuelta. Y con el arma le hizo un movimiento rápido, haciéndole el ademán de que era su última oportunidad para irse completo. El sujeto movió la cabeza hacia abajo, dio media vuelta y se fue. Chino estaba impactado. No entendía qué pasaba. Su hermana estaba muy asustada. Cuando fue y la abrazó, sintió su corazón en el pecho de él donde estaba retumbando y le dijo, tranquila, tranquila. Y ella estaba temblando. Nunca había visto a su papá amenazar a una persona así, de una manera tan fría. Nunca jamás había sentido a su papá tan amenazante, ni siquiera 2 días atrás. Cuando regresa se hinca, se le queda viendo los ojos a la niña, le pone la mano en la cabeza y le sacude el cabello y le dice, tranquila, voy a hablar a tu tía Flor. Se levanta el señor, se mete en la casa y desde la ventana les dice, adentro, no pueden salir. Cierra la puerta. Los siguientes 2 días son muy extraños. La hermana del chino se ve enferma, se ve apagada, se ve como si no tuviera energía. Tocan la puerta de la casa. El papá, el general, sale del cuarto de su hermana, va caminando por el pasillo y al momento de abrir la puerta se escucha la voz de la tía Flor. Todo el tiempo le había dicho tía porque creía que era la hermana del papá. Pero resulta que la señora Flor, y esto lo supo con los años, no es un familiar de sangre, es una persona muy cercana a su padre, parece como una amiga, una conocida de la infancia. El chino sale de la habitación donde está su hermana y camina por el pasillo porque se dan cuenta que los adultos bajaron la voz. Y va caminando por el pasillo, aguzando el oído, buscando escuchar de qué están hablando, qué es lo que los adultos desean que no se enteren los niños. Quiere escucharlo. Y es cuando escucha una conversación, algunas frases, pero él puede entenderla por completo. Dice el señor general, no es el chino, es la niña. Flor dice, ¿qué fue? El general responde, brujo. Flor dice, ¿qué le hiciste? ¿Dónde lo dejaste? General responde, se escapó. Flor dice, ya estás viejo. General responde, estaban los niños. Y Flor dice, ni por eso los hubieras perdonado antes.
El general da una sola carcajada, pero no es una carcajada de risa. Y Flor dice, ¿dónde están? A partir de ahí se acaba la conversación. Chino se da media vuelta rápido porque sabe que en cualquier segundo van a entrar al pasillo y a su señor padre no le gusta que lo espíen. Así es que camina lo más sigiloso. Antes de que el señor padre entre al pasillo, se escucha una voz que retumba. El general dice, Chino, quédate ahí donde estás. Ya te escuché. El chino se queda parado en el pasillo, congelado, en una posición de firmes, viendo al frente porque esa es la posición en la que sabe que va a recibir su castigo. La señora Flor camina delante de él, le pone la mano en la cabeza y después le estira la mejilla fuerte y le dice, ¡ay, Chinito! Se mete al cuarto de su hermana, cierra la puerta, el general se para enfrente de él, Chino no voltea a verlo y el general le extiende la mano. Chino ya sabe lo que tiene que hacer, extiende la suya, la pone sobre la mano del papá y su padre, el señor general, le mete un santo trancazo en la mano y el chino nada más la sacude en 2 ocasiones y el papá le vuelve a extender la mano. No debes demostrar que las cosas te duelen. Cuando le pone la mano encima, se encarga el señor que ahora sí sienta realmente el golpe. El chino se aguanta, baja las 2 manos, se pone en posición de firmes y el señor se queda ahí 15 segundos completos esperando a ver si el niño reacciona. Cuando no tiene ninguna reacción, le dice en descanso. Y el chino empieza a agitar la mano, se la agarra con la otra mano y ahora se grita ¡ah! Y el señor dice, ándale, ve y límpiate. Chino se da media vuelta y se va. El chino no tenía una relación cercana con su padre. Y conforme fueron pasando los años, él no lo recuerda como una persona linda ni bondadosa. Pero ese verano, y en esa situación, después de lo que pasó en su casa, la idea que tenía de su padre cambió por completo. Porque durante muchos años para el chino su papá fue un viejo amargado que por alguna situación lo dieron de baja del ejército y no tenía mejor cosas que hacerles la vida pesada a todos. Eso era lo que el chino pensaba, nunca lo iba a expresar. Su hermana idolatraba a su papá. Lo tenía como si fuera el centro de su vida. Y al chino eso le causaba celos y enojo. Porque, ¿por qué le quieres tanto a un señor que te trata tan feo? Pero ese verano las cosas cambiaron. Flor se quedó 4 días en la casa. En esos 4 días estuvo haciendo diferentes cosas con la niña. Estuvo rezando con ella, le daba baños con agua caliente, se trajo unas bolsas llenas de pétalos de flores y empezaba a hacerles diferentes aguas y diferentes baños. Y estando el chino con ella en una ocasión, porque le estaba apoyando cargando su hermanita, en lo que la señora le daba un baño, y la niña se veía que cada día estaba un poco mejor, le empieza a explicar, tengan precauciones de los brujos. Y el chino dice, ¿cuáles brujos? Pues el del otro día, el que los atacó el día de la lluvia. Pero no era un brujo, era un animal. No, dice, y no es un brujo tampoco. Son otras cosas. No son hombres, ni son animales. Son cosas que se pueden hacer pasar por los dos. Pero andan por ahí, haciéndose pasar como nosotros. Y tu papá los distingue. Tu papá conoce de ellos. Y el chino le dice, pero después vino un señor y mi papá también lo amenazó. Y dice, ay chino, es que a ti te faltan 2 dedos de frente. Mijo, ¿no viste cómo lo trató? ¿Escuchaste lo que le dijo? Y dice, sí, lo dejó ir porque dice que nos asustó. ¿Tú has visto a tu papá que alguna vez amenaza a alguna persona de esa forma? Y el chino se queda pensando y dice, me tardé mucho recordando todas las situaciones que he visto ese señor enojado hasta que caí en cuenta que no. Y le digo, pues no. Y entonces ella me dice, pues andate chino, pues ¿qué crees que está pasando? Es un brujo. Y dice, y tampoco es un brujo, es otra cosa. Pero vamos a llamarla así para que me entiendas. Tengan cuidado. Él afectó a tu hermana. Fue la venganza contra tu papá. Esos son desalmados. Esos te clavan el aguijón aunque no te des cuenta, no necesitan tocarte. Y a tu hermana le clavó el aguijón en los ojos. Nada más que los ojos son la ventana del alma y se lo clavó profundo, pero lo vamos a sacar. Son aguijones pequeños, de estos mugrosos. Hay peores que él. Y el chino le dice, ¿y mi papá por qué sabe de eso? Tu papá sabe de muchas cosas. Tu papá tenía fama de hace muchos años. Tu mamá nunca te ha contado nada. Y el chino dice, mi mamá nunca habla de papá. Y bien lo hace tu señora madre, porque a tu papá no le gusta que hablen de él. Pero mira, tu papá a mí no me cuenta las muelas. Y yo a él no le voy a estar dando razón ni parte de las cosas que yo tengo que decir. Así es que, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia que no te sabes de él. Tu papá, todos lo conocíamos como Benja cuando era niño. Benja por aquí, Benja por allá. Y no era el papá que tú conoces. Tampoco se parecía a ti, chino, porque tú de repente
comes muy bien y tu papá en ese tiempo no tenía para comer nada, su familia era muy pobre. Entonces estaba igual de alto que tú, pero mucho más flaquito. Y en ese tiempo el Benja era de los que corría más rápido, pero la segunda entre los que corría más rápido de los niños de la ciudad era yo. Y tu papá me tenía una tirria, me tenía unas ganas, porque siempre le ganaba las carreras. Y tu papá siempre ha sido competitivo y le gusta ganar. Y es una persona que le gusta mostrar que puede hacer las cosas. Así es que se ponía a entrenar y entrenar y entrenar. Y a mí, chino, cuando algo se me mete entre ceja y ceja, soy bien chiringüina. Y entonces dije, ¿qué me va a ganar el Benja? Y me fui a entrenar al lado de él. Y el Benja se ponía a correr y yo me ponía a correr y correr por aquí y por allá. Y decían algunos, mira, ese Benja no es tan rápido porque no levanta ni una flor. Y yo no, yo me reía porque sabía que él se ardía. En ese tiempo, te estoy hablando de hace muchos años, se empezaron a robar niños. Nos hablaron que uno de esos, de los que se enfrentó tu papá el otro día, pero que era un burro y que era un burro de ojos rojos, se andaba llevando niños. Y éramos muchos niños de la calle en ese tiempo. Algunos, para que entiendas, ni nos supimos nunca sus nombres. Nunca supimos cómo se llamaban. Había muchos niños sin hogar en ese entonces, la gente los abandonaba. Había padres que se iban de la ciudad y no podían cargar con los niños y los dejaban. En ese grupo de niños ya teníamos 2 amigos que ya no estaban. Para cuando nos dijeron las personas, nosotros ya sabíamos. Y el Benjas, que un día ve que se me pone el burro enfrente. Y era un burro. Negro, con los ojos rojos. Pero no es un burro normal, porque un burro normal no tiene manos. Y a mí, no sé cómo, porque no lo recuerdo bien, es parte de las cosas que ellos hacen, se me paró enfrente y una vez que los ves a los ojos, ya no puedes ni parpadear. De hecho, ya cuando te das cuenta, ya te tienen agarrado. Y esta cosa me tenía agarrado y me montó al lomo. No había ningún jinete, no había ninguna persona. Y yo ya estaba arriba. No me había subido, no tenía ninguna montura, no tenía forma de que yo me pudiera trepar. Y en ese tiempo, si ahorita estoy bajito, imagínate en ese entonces. Y ya me tenía arriba el animal. Y fue el Benjas el que se fue corriendo para el burro. Antes de eso, cuando vio que estaba cerca, el Benjas donde entrenábamos ya había guardado por ahí un machete y me había dicho. Y el machete había buscado uno que especialmente estuviera todo lleno de óxido. Dijo, porque una que lo clave y ya no se la va a acabar. El burro que ve venir corriendo al niño. Nunca se le habían acercado así, porque luego se echó para atrás y el Benja se le echó para abajo y el burro levantó las patas. Cualquiera se hubiera ido corriendo, porque a mí me dejó caer en el piso y donde se paró en las patas traseras podía caminar en 2 patas. No era un burro, era otra cosa. Y el Benja le dejó ir el machete, se lo dejó adentro y empezó a hacer esta cosa, unos ruidos que no te los hace ni un burro ni un caballo, se parecen más a los chillidos de un cerdo. Y se fue tambaleándose. Y el Benja se fue conmigo y me llevó cargando. Y ese día decían que el Benja ahora sí había levantado una flor. Y se quedó grabado. Y desde entonces yo sabía que para con tu papá lo que se le ofreciera. Íbamos a ser novios, pero el destino es canijo. Y tu papá a los 2 años se fue de la ciudad con sus papás. Se lo llevaron. Después de esa situación del burro, no lo querían aquí cerca porque decían que esos lo agarran contra la familia. Y tu abuelo tú nunca lo conociste porque tu papá no quiere que lo conozcas. Era un señor muy cobarde. Y cuando se lo llevó al Benjas y me dejaron sola, nunca se lo perdonó. Cuando estaba ya viviendo en el campo, tu papá con tu abuelo, tu papá no quería estar con él. Y se fue a trabajar con las personas vecinas. Y hubo un señor, una pareja de adultos mayores, que le pedían que hiciera todo el trabajo del campo. Y como el Benjas estaba lleno de coraje, te hacía el trabajo de hasta de 15 personas. No se cansaba. Y estaba dándole a la tierra con más y más coraje. Y él me decía que era porque me extrañaba. Pero mira, éramos muchachos y él no se podía regresar solo. Ya estuvo trabajando ya por 6 años. Cuando regresó bien cambiado. Ya no era el Benjas que yo conocía, ahora sí era más como tu papá. Callado, no decía nada. Se guardaba todo. Con una sola mirada te decía más cosas que con su boca en una semana entera. Él ya no expresaba nada con la boca. Nunca me quiso decir por qué. Pero yo estoy segura que algo pasó ahí, porque después de eso, llegó a la ciudad, me buscó, yo tenía novio en aquel entonces, cuando llegó se presentó con mi novio, se presentó conmigo, me dio un abrazo y nada más me dijo, me voy a ir a entrenar. Ese mismo día, porque ya tenía sus 17 años, se dio media vuelta y se inscribió en un campo militar. Y yo me lo topé 4 años después. Yo ya me había casado, yo ya tenía a mi viejo, no podíamos tener familia, ya sabíamos. Años después el Benjas regresa a la ciudad. El Benjas viene cambiado. Es todo un general. Ya no quiere estar en el ejército.
Yo ya estaba casada, sabía que no podía tener familia, pero estuve con mi viejo hasta el último día. Y el Benjas siempre estuvo ahí para mí. Pasaron como 15 años hasta que él ya desistió. Nunca se quiso meter en mi relación, estaba esperando si algo pasara. Pero ya una vez que se dio cuenta que yo ya estaba en serio y que estaba muy feliz y que tenía a la otra persona, fue cuando dobló las manos y conoció a tu mamá. Tu papá se casó ya grande, ya tenía más de 40 años para ese entonces. Y tu mamá, pues era una chicuela de unos 20 y tantos. Por eso cuando la ves tu mamá es muy joven y puede, y tu papá ya se ve cansadito. Cuando tu papá y tu mamá se casaron, las cosas se pusieron un poquito extrañas. Pero pregúntale a tu mamá que te cuente esas historias, esas ya no me corresponden a mí. Lo único que te voy a decir es esto: tu papá sabe cómo ir contra esas cosas. Dile que te entrene, porque una vez que ya los ubicaron, los van a estar buscando. Y me cuenta el Chino, que el Chino es el hijo del Benjas, es el hijo de este general, que es el hermanito de esta chica que está en ese momento en cama. Me cuenta que estuvo Flor todavía unos días más. La niña llegó un momento en el que estaba al 100%. Ese fin de semana no fueron a buscar a su mamá. Su mamá llega a la casa, pero desde que llega se notaba un ambiente muy tenso. La mamá no quería a Flor, sabía el pasado que había tenido su papá con esta señora y desde que la vio se puso muy seria. Ya las dos son señoras y la señora Flor está toda cana, parece la abuelita de cualquier persona. Pero de todas maneras hay un celo ahí que no se va a ir. Y estando ahí Flor, saluda con mucha educación a la señora, le habla directamente y le dice: vine a ayudar a tu hija. Y ella le dice: pues sí, mi esposo siempre tiene razones para andarte buscando. Y entonces ella le dice: usted sabe que con él yo no me meto, pero estamos para ayudarnos, es todo. Al día siguiente Flor mejor se fue, ya no quería que las cosas se pusieran peor. Mi hermana los 2 días se puso muy bien, porque Flor había dejado unas instrucciones a mi mamá no quería ni escucharla. Tuvo mi papá que seguir las instrucciones y él, de alguna manera, se puso a hacer las cosas con mi hermana, pero yo empecé a entender algo. Mi papá, es verdad, tenía un pasado oculto. Me fui a acompañarlo todo ese verano. Quería estar con él en la labor. Y mientras estábamos en el campo, un día le pregunté: ¿me puedes enseñar a hacer eso que hiciste con los brujos? Se agachó, se me quedó viendo a los ojos, me agarró con las 2 manos aquí de los pómulos, me jaló hacia abajo los párpados para ver como bien a profundidad mis ojos y me dice: ni aunque quiera puedes, síguele. Y seguimos trabajando. Yo no entendía, me decepcioné y me enojé. Flor dijo la verdad a medias. Yo no conozco a mi abuelo, pero sí conozco a mi abuela. Y mi abuela de vez en cuando nos visita. Así es que me quedé pensando que la próxima vez que vea a la abuela, le voy a preguntar que me cuente qué es ese pasado de mi papá, cómo aprendió esas cosas. Y santa historia que me contó 2 meses después, narrador. Para este momento tienes que saber que yo ya me había deprimido. Aunque estaba grande y fuerte, era un niño, es verdad, pero me sentía un tonto. Pues ahora resulta que yo no voy a ser tan fuerte como mi papá, ni aunque quiera, porque mi papá me dice que no. Y me sentía mal, como si me hubieran robado algo, la ilusión, o veto a saber qué. Viene la abuela, y cuando estoy con mi abuela, busco un momento para que nos salgamos los dos. No me acuerdo qué excusa le inventé. Si quería ir a jugar con unos amigos, que me llevara a una tienda o que fuéramos a caminar, no me acuerdo. Pero apenas salimos del territorio de la casa, le dije: ya me enteré que mi papá tiene historias y quiero que me las cuentes. Y mi abuela me dijo: de su padre el general no se habla, a él no le gusta que hablen de él. Y entonces me paré enfrente de la abuela y le dije: pero es que tampoco le gusta hablar de él y no me dice nada del por qué él sabe hacer esas cosas con los brujos. Mi abuela se queda viendo con una sorpresa que se le queda marcada en el rostro y me dice: ¿y tú cómo sabes eso? Porque nos atacó uno. Y ahí, narrador, te voy a decir la verdad. Tuve que hacer uso de artimañas que no son buenas. Pero pues me volví una santa víctima. Y le dije: y yo no sé cómo me voy a defender, abuelita, si nos vuelven a atacar, porque mi papá no me quiere enseñar. Y mi abuelita se pone bien preocupada y me abraza, porque te digo que yo era alto y estábamos a la misma altura. Entonces me abraza y me dice: no, Chinito, tampoco te pongas así. Y yo empiezo a hacer las de cocodrilo. Ya había aprendido a actuar, narrador. Cada quien aprende sus artimañas. Yo sabía expresar muy bien esas lágrimas con las personas que me convenía. Así es que me salen mis lágrimas y le digo: abuelita, no quiero que me lleve el brujo. Y mi abuela me dice: no, yo te voy a decir cómo le hagas. Y me empezó a contar las historias de mi papá, narrador, y te las quiero decir. Quiero que sepas que cuando te cuento esto, aunque tengo más de 40 años, yo me regreso a mi infancia y soy un niño. Porque después de ese momento, nunca, jamás, nadie me volvió a contar nada de mi papá ni mi papá. Estas historias las escuché cuando era niño y me siento que estoy viviendo ahí
con sus fascinaciones y con sus miedos, porque lo que me contaron no era cualquier cosa. Lo primero es con quiénes estuvo trabajando mi papá en el campo. ¿Quiénes eran ese par de señores? Pues resulta que mi abuelo no era un cobarde. Mi abuelo era una persona creyente. No era fuerte, ni era una persona aguerrida, ni era un tipo peleonero, ni nada de eso. Pero era un sujeto creyente y pidió consejo. Y había un matrimonio que ayudaba mucho a un padre. Y ese matrimonio decían que tenía algo, como que podía hablar con lo alto, que sabían cosas que los demás no, y que de alguna manera tenían contacto con Dios y siempre estaban protegidos. Por eso el abuelo dejó todos sus bienes que tenía, que no eran muchos, los pasaban mal, pero ya tenían un cuartito de renta y se estaba haciendo de un ahorrito, pues se gastó todo para irse a trabajar al campo donde él no tenía ni cuerpo ni mente para eso. Él no estaba preparado, pero aventó todo para poderse llevar a papá de ahí y que lo protegieran. Cuando vio que su hijo estaba destrozado, no supo ni cómo remediarlo, pero decía, bueno, pues como somos niños nos enamoramos fácilmente, pero pues te van a llevar, mijo. Nunca se lo expresó, nunca supo cómo decirlo. Mi abuela sí lo sabía y mi abuela sí me lo pudo expresar a mí, pero dijo que desde ahí se rompió toda relación entre mi papá y mi abuelo. Mi papá nunca lo perdonó, jamás lo perdonó, pero me dice mi abuela que el abuelo siempre vivió arrepentido, que iba a la iglesia a pedirle a Dios que por favor le pusiera tantito cariño a su hijo en el corazón y que lo perdonara, y se murió el señor arrepentido. Nunca se hablaron, nunca. Y me dijo a mi abuela, no vayas a ser como tu papá. Si tu papá te echó, perdónalo en vida. Yo sé lo que te digo, no le faltan muchos años a tu papá para cuando se dé cuenta que ya hay pasos en la azotea, hijo, y se va a dar cuenta de todas las oportunidades que perdió. No seas como él. Y se me quedó muy grabado, narrador, ahorita te cuento por qué. Pero me siguió diciendo ella que cuando se van al campo, mi papá estaba tan lleno de coraje que se buscaba ir de la casa. Y ella le dijo, pues escápate con los vecinos, ya están grandes y ocupan que les echen una mano. Ellos eran los ayudantes del padre. Yo entendí que si le decíamos todo el plan, tu papá estaba tan enojado que no nos iba a hacer caso. Nos iba a estar contradiciendo. Se la puse por esa manera. Y tu papá es de buen corazón. Fue y los ayudó. Los señores le ofrecían dinero. Y él estaba trabajando. Cuando llevaba casi un mes trabajando ahí, yo fui y me presenté. Y ya les dije, venimos de parte del padre. Ellos dicen, los estábamos esperando desde hace meses, pero pues nunca se presentaron, no sabíamos que eran ustedes. No se preocupen, necesito que de alguna manera le enseñen a mi hijo. Es que está necio y cerrado. Y ellos decían, sí, está como guardando mucho coraje. Lo sabemos, pero no podemos hacer nada. Y más vale que le sirva ese coraje. Enséñenle lo que le tengan que enseñar. Ese señor sabía cosas y le enseñó varios ritos a tu papá. Ritos que no sabemos ni dónde aprendió. Pero él sabía que una de las formas en las que vuelves vulnerables esas cosas es con ceniza. No es cualquier ceniza, es una ceniza muy especial. Es tan especial esa ceniza que una vez que te la pones, tardas horas en quitártela y el agua normal no te la puede quitar del cuerpo, se te adhiere, se te pega. Y si permaneces con esa ceniza más de 24 horas, tal vez ya no llegas al día siguiente. Es peligrosa, es muy peligrosa, pero una vez que la tienes encima, no te pueden tocar. Lo otro es que aprendió a utilizar algo que él le llamaba que eran unas verdades y que eran una fe y que era una luz. También le llamaba el látigo de fuego. Y es que utilizaba una cuerda y en esa cuerda él hacía unos nudos, pero no sabes cuántas horas tardaba en hacer los nudos porque no son nudos cualquiera. Se hacen con muchas cosas, con devoción, con fe, con aguas benditas, se hacen en presencias de sacerdotes, se hacen a veces con grupos de oración. Y tu papá le dedicaba y le dedicaba y le dedicaba, pero descubrió que muchos de esos nudos duran en el tiempo. Y él tenía un cajoncito lleno de estos nudos. Y había cuerdas y cuerdas que tenía en ese entonces porque practicaba y practicaba y practicaba. Estos señores que vivían allá, como habían ayudado a este padre en muchas ocasiones, estas cosas los atacaban una y otra vez. A veces eran mujeres, a veces eran hombres, a veces eran animales, a veces eran grupos de aves. Los molestaban, les querían quitar la tranquilidad. El señor ya mayor siempre defendía su hogar. Los brujos, así como les digo, pero no sé lo que son, lo asediaban ni a él ni a su esposa. Y este matrimonio que vivía ahí siempre se protegían una y otra vez, pero yo me daba cuenta que lo que querían era debilitarlo, cansarlo, hacer que el tiempo que estuviera aquí con nosotros se fuera recortando más y más y más y más, porque lo atacaban en las madrugadas, lo atacaban en la noche, no lo dejaban descansar. Y él tenía que trabajar de día.
Cuando llegó tu papá los ayudó como no tienes manera, porque así el señor podía dormir de día y trabajar en las noches. Y tu papá estaba ahí incansablemente. Después de un año, le tocó enfrentarse a los brujos. Y le tocó descubrir algo. El señor se sabía defender, pero no sabía atacar. Y en una ocasión, antes de que nos regresáramos a la ciudad, lo escuché discutir con este hombre. Que ya te estoy hablando que era un hombre muy entrado en años, no sé qué edad tenía, pero un hombre muy entrado en años. Y tu papá le decía, ¿por qué no los mandas al otro mundo? Y el hombre le decía, es que eso no es de Dios. Y tu papá le decía, pero es que ellos no son Dios, son el diablo. Y el hombre le decía, sí, pero nosotros somos de Dios. Y tu papá decía, hable por usted, no hable por mí. Cuando regresó a la ciudad, buscó a Flor y vio que Flor estaba casada. Cuando se decepcionó, se fue directamente al campo militar. ¿Pero sabes para qué? Para aprender a utilizar armas. Él no quería ser un militar, quería echárselos a estos. Y dijo que él había aprendido cosas que el viejo no les había entendido y las había entendido bien. Cuando sale del campo militar, Flor, cuando cuenta, porque ya lo he escuchado, dice que tu papá le estaba esperando. Tu papá andaba cazando de estas cosas por la región y si se hizo muy popular, la gente lo conoció en los campos, porque no te dejaba uno aquí en la tierra. Cada uno de los que se topaba, pobrecito si te topaba con tu papá, porque se esperaban lo de siempre. Quisieran un par de cosas y entonces los dejaban ir. Quisieran alguna protección y les causaran algo de dolor y regresaban y regresaban. Tu papá se encargaba de enterrarlos 6 metros bajo tierra y se encargaba de hacerlos sufrir antes de eso. Y se corrió la voz. Al principio nos atacaron a todos y tu papá se encargó de tener la casa bien protegida. Fue uno de esos el que terminó llevándose a tu abuelo. Pero yo nunca le he querido decir a tu papá. Tu abuelo estuvo en cama, le clavaron el aguijón. Ya estuviste con Flor, yo creo que ya sabes qué es eso. Pero clavaron el aguijón y tu pobre abuelo no pudo salir adelante. Ya estaba grande y se había debilitado mucho por toda esta situación que le había roto el corazón con tu papá. En fin, no le vayas a contar esto a tu papá, porque esto no es algo que se maneje bien y no es algo que un hijo deba decirle a sus padres. Ya habrá el momento para platicarlo, pero no te toca a ti. Apréndelo. Tu papá aprendió a utilizar los nudos, aprendió a utilizar las armas, aprendió a defenderse. Pero cuando te metes contra estas cosas, no hay forma en la que puedas proteger a todos a tu alrededor. Él decidió dejar a Flor, porque después de lo que pasó con tu abuelo, se sintió triste, y eso que no sabía que ellos son los que se lo llevaron. Y sintió que esa tristeza iba a ser mucho más si llegaban a atacar a Flor. Te lo digo porque me lo contó en confianza. Desde ese día decidió que ya no iba a estar con Flor, y a los pocos años apareció tu madre. Tu papá ya tenía canas en su barba, ya no era ese jovenzuelo, y yo fui el que le dije, oye, nadie te está pagando para que seas monje, tú haz tu vida, lo que hiciste bien lo hiciste bien ya, y dejó de andar de cazador. Empezó a andar en trabajos varios, pero tienes que saber que por eso es tan duro con ustedes. Estas cosas se meten por tus debilidades, y cuando saben que algo te da miedo, o que algo te duele, no dudan en atacarte por ahí, y tu papá los está entrenando. No para que sean cazadores, porque no pueden. Cazador nada más tu papá. Y narrador, me encantaría decirte qué más me quería decir mi abuela, pero estaba un poco chiflado, entusiasmado, y en el momento que me dijo que yo no puedo ser cazador, exploté. Y agarré a mi abuela como nunca debía haberlo hecho, porque la agarré de los hombros y le dije, ¿y yo por qué no puedo ser un cazador? Y mi abuela me dio 3 bofetadas en la cara para que no se me olvidara que así no se trataba a mi abuelita. Y me las metió una tras otra. Y me dijo, ni sorbes, porque te meto la cuarta y esa sí va en serio. Y yo nada más agaché la cabeza, le moví la cabeza de arriba abajo y se cayó la boca y me callé la boca. Y me dejó de hablar casi por un mes. Mi abuela iba a la casa, se me quedaba viendo y cuando me decían, saluda al niño, yo decía, a muchachos chiflados no, menos que no saben tratar ancianas. Y mi papá me volteaba a ver y yo agachaba la cabeza. Nadie más intervino porque mi abuela no ocupa con pinches, y lo saben todos perfectamente. Pero tuvo que pasar un mes para que llegara la abuela, se sentara enfrente de mí y yo me tuviera que poner en su regazo mi cabecita y le dijera, por favor, ya perdóneme. Ella me dijo, no, pero te voy a decir por qué no vas a ser cazador. Y fue su forma de vengarse porque fue muy cruda y muy directa. Me contó la cereza del pastel, narrador, el por qué yo no voy a poder hacer eso. Y creo que sí, creo que mi abuela tiene toda la razón. Y tiene que ver con ella. Resulta
que cuando mi abuela y mi abuelo se conocieron en sus años jóvenes, nunca pudieron tener familia. Nunca pudieron. Lo intentaron y lo intentaron, pero no podían. Mi abuelo ahí es donde se vuelve una persona creyente, antes no lo era, porque ya había buscado con médicos, con brujitos, con chamanes, con de todo. Y no funcionaba. Pero entonces un padre le dijo que empezara a pedir a la Virgen, que pidiera a Dios, que empezara a pedirle a Cristo y no sé qué tantas cosas pidiera. Pero dice mi abuela que ella no creía en nada, hasta que un día ella se siente muy mal y empieza a tener muchas pesadillas. Y está recuerde y recuerde una de las personas con las que fue para que les hiciera una limpia y las ayudara a quedar embarazados. Y en este sueño, esa mujer se sentaba al lado de su cama, empezaba a hacer con unas hojas como un tipo de pasta, se la metía en la boca y le dejaba ahí dormir. Y se empezó a sentir mal y mal y mal. Y como si esta fuera una burla de lo que ella quería, se le empezó a inflar la panza. Y decían los doctores que no entendían qué era. Y pues mis abuelos no eran de dinero, no había tantos doctores, entonces le empezaron a dar cosas para que se quitara el estreñimiento, digamos, eso no le ayudó en nada. Y mira, narrador, para quedar claros, estaba a nada mi abuela de pasar al otro mundo. Cuando va un sacerdote, le echa la bendición enfrente del sacerdote, que parece que no era cualquier sacerdote, porque decían que este padre hacía milagros. Este padre le echa la bendición, le pone las manos encima y dicen que en medio de eructos y gases se empieza a desinflar la panza enfrente de todos y el padre dice, aquí te hicieron algo. Mi papá le cuenta todo lo que ha pasado y él dijo, no anden haciendo esas cosas, da la bendición en la panza y al mes se embarazan mis abuelos. Pero dice que a partir de ese momento mi abuela se volvió una persona súper creyente. Y dice mi abuela que ella dedicó este niño, se lo entregó a Dios desde que nació. Y empezó a rezar todos los días desde que nació hasta que cumplió 6 años diciéndole, este no me pertenece, este es tuyo, yo lo entiendo. Lo que tú quieras hacer con él, protégeme lo que no se lo lleven, protegen lo que no se lo lleven. Por favor, perdóname las cosas que hice, que este niño es tuyo, este niño no es mío. A ti te toca, a ti te toca. Y creen que eso fue lo que hizo que mi papá, cuando esté en presencia de estas cosas se doblegan. Porque sí conoce muchas cosas. Pero el Señor que le enseñó a mi papá también las conocía. Y esas cosas no se doblegaban ante él. A él ninguno le tenía miedo. Estaban buscando dónde atacarlo. Y a mi papá le tienen miedo. Y ya le tenían miedo. Muchísimo antes de que entrara al ejército. Él tiene algo que lo está protegiendo. Y creo yo que es ese algo lo que le permitió ser un cazador. Y con esa historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de irme, tengo que decirles algo. Estamos justamente a 4 semanas, mi querida familia nocturna, de que nos veamos allá en tu ciudad, en Metepec, el día 27 de agosto. Y el 29 de agosto nos vemos por allá en el Teatro de la Ciudad de Querétaro. Así es que, querida familia nocturna de Toluca, Metepec y Querétaro, si aún no han separado su lugar en la fogata, están a muy buen tiempo porque solo quedan 4 semanas, tal vez 3, porque ya la vez pasada equivoqué los cálculos y faltaba menos tiempo, así es que mejor revisen, porque las fogatas en vivo están llegando a tu ciudad y créeme que si te gustan estas historias, tienes ya que vivir la experiencia en vivo. Ahora sí, dicho una vez esto, les deseo muy bonita semana, nos vemos el próximo jueves y de aquí hasta que nos veamos el próximo jueves, que por cierto, el sábado de sombras, revisen porque tal vez, si no se subió en YouTube, está en la plataforma que solo es de audios. Y también ahora tiene nuestro podcast, la que también tiene videos, la del circulito verde con las rayitas negras, ya saben cuál. Revisen porque la semana pasada sí hubo Sábado de Sombras y se subió directamente ya por unos problemas técnicos. Como estamos en la gira, a veces por situaciones técnicas, YouTube no nos deja. Pero Sábado de Sombras va a haber. Y lo van a poder tener ya ahorita, ya saben. Revisen si no hubo en este de YouTube, revisen en esa plataforma. Ahora sí, dicho una vez esto, nos vemos el próximo jueves, nos vemos en el Sábado de Sombras y nos vemos, querida familia de Toluca, Metepec y Querétaro, en este 27 y 29 de agosto en Alboa y en el Teatro de la Ciudad. Dicho no es esto, les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye. A ti te estaba esperando y tengo una pequeña, no es queja. Pasó algo, querida vocecita, iba a decir querida familia nocturna, pero pasó algo, mi querida vocecita del más allá, que tiene que ver con la familia nocturna. Cuando estábamos en Cancún, me despedí. Para esto, ocurrió una situación en la que me equivoqué y el show dura 1 hora y media, 1 hora 40.
pues me extendí 30 minutos más. Mi equipo ya no sabía por dónde darme señales de decir, ya el teatro nos está corriendo. Pero yo no los veía, no sé si simple y sencillamente los espíritus del teatro o que no los pude ubicar, pero me extendí. Entonces fue bastante más largo. Ya eran más de las 10:30 de la noche. Me despido de todos. Bye, bye. Ya voy saliendo con un plan de que ya no se está corriendo el teatro y aparte falta el meet and greet. Y yo voy así vuelta loco y estoy a punto de pisar afuera del escenario cuando empieza una chica. ¡Otra! Y después 2 personas dicen ¡otra! Y en eso un grupo. ¡Otra! ¡Otra! Y de repente ya eran todos. ¡Otra! ¡Otra! Y yo, vocecita del más allá. ¡No! ¡No en este instante! ¡Nos van a correr a todos! Entonces, ¿qué tienes que decir? ¿A mi favor? ¡No! Es que nos gustan las historias. De hecho, estaba leyendo un comentario que dejó un miembro de nuestra querida familia nocturna. Ajá. Que dice que ella tiene un ritual. ¿Cuál? El ritual es cuando tú ya terminas como el episodio, ella grita ¡no! Entonces me escucho yo diciendo otra. O sea, su rito es que ese momento de frustración salga para después quedarse algo más. Claro. Bueno, cuando se pueda, porque ya ha habido episodios en los que no. Entonces... Otra. Yo creí que ibas a decir, no, bueno, fue una historia muy larga. O sea, me estás haciendo otra vez lo que acaba de pasar en Cancún. Poquito. Ok, muy bien. Me parece justo. Te tengo una historia que de hecho es mi maldito... Este es mi maldito nuevo miedo desbloqueado, que me acaba de pasar justo por la gira. Y todos ustedes, querida familia nocturna, se van a reír. No conmigo, pero sí tal vez. No creo que se vayan a reír. De hecho, tal vez les voy a desbloquear el miedo a un montón de ustedes. Ahora con más gusto lo voy a contar. Ahí les va. Ya sabes que tengo una pésima costumbre. A ver, pregunta para la vocecita del más allá. ¿Cuál es una de mis pésimas costumbres que al mismo tiempo no son pésimas, están bien chidas, cada vez que ando en estas giras? Cuando preguntas si tienen alguna historia de miedo. Ándale, llegué al hotel, ¿no? Llego, ya acomodo todas las cosas. Iba muy cansado, muy desvelado porque había dormido mal, muy mal el día anterior. Esto ya en Cancún. Nos presentamos en Mérida, vamos a Cancún. Y en ese viaje a Cancún yo iba muy desvelado, con dolor de cabeza, así, necesitaba descansar. Entonces llego al hotel, cuelgo todas las cosas, salimos a cenar, pero así cruzando la avenida. Había una avenida que la cruzamos rápido, me regreso y ya no quiero salir, me duele la cabeza, necesito ya como desconectarme y me duermo. Me duermo tarde, eran cerca ya de las 11, 12 de la noche. Me levanto al día siguiente temprano y siento que hay algo que me falta. Y estoy pensando, ¿por qué me siento así? Como un pendiente importante. ¿Cuál es? Y en eso, pues narrador, no has preguntado a nadie. Y yo, sí es cierto. Oye, ¿qué pasó? Mi cuerpo me lo reclama. Y entonces, mi mente, que le encantan las historias, repito, la documentación, me decía como, oye, ve y pregunta. Y voy y le pregunto a una chica que es encargada, pues la vi en varias funciones, pero la primera vez que le pregunté, ella estaba encargada del restaurante. Y en el restaurante nos estaba sirviendo un café para almorzar. Y mientras estoy tomando mi café le digo, oye, ¿no hay historias del hotel? Y me dice, sí, pero estamos muy llenos, no te las puedo contar. Bueno, en otra ocasión, va avanzando el día y, ¿qué te digo? 3 horas antes del show, toca la puerta de la habitación. Y es ella que trae un carrito para hacer limpiezas de las habitaciones. Y ya de que digo, tú la de la mañana, oye, pues aprovechemos, cuéntame tu historia. Y me dice ella, bueno, tengo una de este lugar que yo tengo ya tiempo trabajando aquí y te lo voy a decir desde mi experiencia. A mí no me ha pasado nada, pero también desde mi experiencia, yo soy la única a la que no le ha pasado nada. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, pero hay una historia por la cual ya nos han dicho, o sea, nos las cuentan a todos para que la tengamos bien presente y no lo hagamos. Por favor, o sea, si la llegas a decir, no me describas, no digas mi nombre, no digas qué hotel, porque me pueden quitar el trabajo. Yo, tanto así está la historia. Pues ahí te va. Ese hotel es un hotel como de un perfil raro. Se veía que son para estancias de quedada larga, o sea, como si vas a quedarte semanas enteras allá, porque parecía una mini casita en una habitación. Muy sencilla, pero tiene, digamos, todo en chiquito, pero tiene todo. Entonces luego entendimos que es un lugar como que van las personas a trabajar. Y sí, esta chica me cuenta. Aquí hay gente que se queda a veces hasta 2 o 3 o 4 meses. Se quedan en estancias muy largas.
El hotel está hecho de tal manera en la que es cómodo, no es nada lujoso, pero está hecho para que si ocupas trabajar, está todo perfecto. El único tema es que como está pensado para eso, muchas de las habitaciones tienen comunicación una con otra. Las separan unas puertas, pero estas puertas no son insonorizantes. Entonces sí llega a ocurrir que si cuando viene alguna familia ruidosa, que no es lo normal porque no es el tipo de hotel para familia, o si alguien dijo, oye, yo ya terminé el trabajo y me quise traer a mis amistades y ando haciendo una fiesta, sí genera un problema. No con el hotel entero, con el vecino que comparte puerta. Entonces nosotros siempre preguntamos como cuánto tiempo te vas a quedar y ciertas cosas para saber dónde te tenemos que poner y que no la pases mal. Hubo una persona que viene a quedarse una estancia larga. No recuerdo exactamente los meses, es la historia que me dijeron, yo no lo conocí. Y para ese entonces teníamos otro gerente, ya había otra persona aquí en el hotel que estaba encargada como en la zona de computadoras, caja recepción. Porque hacen, vuelvo a decir, como es un hotel pequeño, todas las personas hacen un montón de funciones. Entonces me cuenta y me dice, esta persona llega, le hacen un formulario, lo mandan al segundo piso, al fondo de donde estaba como el pasillo, y lo dejan en un lugar que es muy cómodo para él. Él se presentó y dijo que no se fueran a asustar con su rutina, porque se hizo una rutina muy poco usual, y quiso así como quitar todos los problemas de una vez. El tipo se presentó como alguien que trabaja para un montón de cadenas de hoteles, y él hace muchos cambios en cuestiones de electricidad, en cuestiones de luminarias y en otros temas de climatización y más adaptaciones, pero tiene que ver mucho con electricidad. Y le dijo que por esa circunstancia en especial, primero vaya a hacer un estudio del hotel en el día, pero que normalmente muchos de sus trabajos no respetan los horarios y a veces va a tener que salir a las 2 de la mañana del hotel, a la 1 de la mañana del hotel, a las 3 de la mañana del hotel, o va a regresar a las 3 de la mañana, o va a regresar a las 4 de la mañana, o va a estar con uno o con dos personas porque somos cuadrillas de trabajo. Y entonces él les dijo, nada más quiero porque no se asusten, porque de repente voy a llegar con personas que no son mi mismo perfil, yo soy un profesionista, y luego vas a estar viendo personas que desde la ropa, el atuendo, todo, pues porque me tengo que venir con las personas de trabajo porque a veces no hay dónde quedarme ya. Entonces pues ya, los dejó enterados, todo perfecto, a razón de eso le dejan un cuarto, todo va bien. Él se queda poco más de 2 meses, normal, perfecto y a gusto. Y al final del segundo mes se va a quedar una semana más, pero él reporta que ya que los trabajos de madrugada se acabaron, que ahora sí sus trabajos van a ser de día, para que si alguien llega en la madrugada a buscarlo, no les permitan el paso, no le interesa y él ya estipuló eso en el trabajo. Entonces, como es de quedada larga, pues hay que llegar como a estos acuerdos con el hotel para que no entren en malos entendidos. Y el punto es que para el tercer día o cuarto que está en este ya como trabajo más rutinario, va y se queja al lobby. Y dice, oigan, no había tenido ningún problema, todo aquí está muy bien, está perfecto, pero yo no sé por qué, si les estoy diciendo que ya voy a necesitar dormir de noche y de día, no quiero un trato especial, pero si bien y se los dije, ¿por qué me están poniendo vecinos a los lados que son tan ruidosos? No, bueno señor, discúlpenos, le dice el gerente. Bueno, ¿qué van a hacer al respecto? No se preocupe, yo me encargo, dice el gerente, y se va. Y al día siguiente llega ese mismo gerente y está el tipo de las computadoras, los que estaban en ese tiempo como en ese administrativo, y llega este tipo muy enojado. Oye, el día de ayer fui y les llamé la atención, estuve todo el día porque no necesité ir al trabajo y en ningún momento escuché que nadie de ustedes llegara a estas habitaciones ni a llamar la atención ni a hablar, y estoy escuchando en la noche que andan raspando las sillas, moviendo la cama, están haciendo un montón de ruido, caminan para aquí para allá, están hable y hable y hable y hable como en voz alta. Ya, por favor, cámbienme de habitación o me cambio de hotel. Pero ya, o sea, yo no puedo seguir aquí. Y donde dice eso, burlonamente, el gerente voltea con el otro y le dice, ves, te dije, y le pasa un billete de a 500. Entonces este sujeto se les queda viendo y voltea el gerente con él y le dice, no se preocupe, nos encargamos. Y explota el sujeto. Golpea la mesa y le dice, bueno, ¿me ves cara de imbécil? Dice, en mi cara te estás burlando, le estás pagando al otro tipo. O sea, habían hablado algo de mí, a mis espaldas. O me explicas en este instante qué carajos acaba de pasar y qué es lo que están cuchichando y por qué le diste ese dinero y por qué demonios no estás haciendo tu trabajo. O escalo lo máximo, porque vengo de una empresa importante, no sabes con quién te estás metiendo, animal. Dice, y te había tratado con todo el respeto que te mereces, pero mira, lo acabas de faltar y te voy a regresar la misma moneda. Te friegas conmigo. Dice, pues los dos se hicieron para atrás temblando. No, señor, discúlpenos. ¿Qué discúlpenos ni qué? El respeto se gana y lo acabas de perder el mío.
A mí me dices qué demonios acabas de hacer y de decir, porque si no, no te la vas a acabar y voy a exigir que te despidan. Entonces, háblame ya. Y el sujeto le dice, no le puedo decir nada, yo nada más se lo voy a enseñar. Y voltea con el tipo al que le dio el billete y le dice, mejor explícale tú, porque está muy enojado conmigo. Y el otro nada más le dice, señor, perdónenos, es que él me dijo que usted ya tenía mucho tiempo aquí y que no creía que se fuera a asustar fácilmente. Y como ayer vino a quejarse, yo no le creí porque yo sentí que había perdido la apuesta. Pero hoy que ya lo escuché, supe que el que la perdió fue él, por eso me está pagando la apuesta. Y el sujeto se le queda viendo y le respondió una cantidad de improperios que no se pueden imaginar. Y le dice, mira, pedazo de... Yo no sé qué están apostando a mí si me ven la cara de su payaso, de su estúpido. Pero no estoy entendiendo qué apostaron de qué y por qué me están utilizando como su hazmerreír. Y el señor, no, perdónenos, porque entendieron que no se explicaron bien. Es que en este hotel asustan, señor. Pasan cosas de ese tipo. Y usted ya tenía mucho tiempo aquí sin haberse quejado de eso. Entonces, como nosotros tenemos años trabajando acá, yo le aposté a mi compañero que usted es un tipo muy duro y que no se iba a quejar. Y él me apostó que se iba a quejar porque se iba a quejar. Y perdí la apuesta. Porque usted me está diciendo... Y entonces me interrumpe y dice, con esa sarta de estupideces me están diciendo... Y pierde los estribos. Te estoy diciendo que al lado de la habitación hay una chingada familia que me pones ahí y me vienes con estas tonterías. Bueno, ¿qué me ves cara de imbécil? Y entonces se para el tipo y dice, a ver ahí, por favor, vamos para allá. Quiero que usted sea testigo que voy a hacer mi trabajo. Le pido por favor una disculpa. No va a volver a ocurrir esto nunca. Le pido por favor una disculpa. Pero por favor, lo veo tan enojado que ya no sirve nada lo que le diga. Vamos para allá. No, ¿yo qué tengo que ir a decir a esas personas? No les va a decir nada. Nada. Yo me voy a encargar. Pero quiero, por favor, que usted esté de testigo cuando hable con ellos. Y entonces él le dice, adelante. Se suben al elevador, una tensión espantosísima. Van caminando por el pasillo hacia la habitación donde está el tipo. No necesita que le diga, es la habitación 45 y el del lobby nada más mueve la cabeza. Pues se veía que ya sabía dónde iba. Llega a la habitación 44 y le dice, sí, es ahí. Y dice, ya sé, por favor, párese al lado de la puerta. ¿Para qué? Yo no quiero tener contacto con esas personas. No se preocupe, por favor. No se preocupe. Le pido yo, no va a escalar esto más. Quiero que usted vea, por favor, cómo les llamo la atención. Pasa su tarjeta, abre la puerta y él dice, no les vas a tocar ni siquiera para decir que vas a venir. Y le dice, discúlpeme, yo sé hacer mi trabajo. Y el otro sujeto se enoja y dice, pues discúlpeme, pero para mí no. Y donde están en medio de la discusión, el sujeto nada más le abre así y dice, ahí está ya explotó el del lobby, familia. O sea, ahí está tu mugre familia de la que estás hablando. Y donde abre, el cuarto está totalmente vacío, no hay nadie y no hay signos de que haya nadie. Y entonces el tipo ve y dice, pero si ahorita estaban haciendo un escándalo, pues este lugar está limpio. Y le dice, pase, por favor, pase, ya veo que no hay nadie, pase. Y donde da un paso adentro, apenas pisa, ve como una silla se desliza por el piso de un lado a otro de la habitación. Se sale el señor, se le queda viendo y le dice, ¿gusta usted llamarles la atención o quiere que yo les diga algo? Y el tipo nada más se queda así frío, fue, armó su maleta, bajó al lobby y ya no tuvo que decir nada. Dieron las bajas y se acabó esa misma noche, tuvo que buscar otro hotel. Y a mí, me desbloquearon un nuevo miedo. Porque le pregunté a la chica, ¿y eso dónde pasó? Y me dijo, no, eso sí no te lo puedo decir. Y yo, ¿y fue en este hotel? Y un día antes, cuando estaba a punto de dormirme, justo a punto de dormirme, eso que dormí muy bien y todo, pero justo antes de dormir, estoy acostado. Y cuando estoy a punto de dormirme, escucho en la cabeza de mi cama. Pero les vuelvo a decir, en el hotel había un problema con la acústica. Si las personas del cuarto de al lado me hacen el ruido, se escuchaba. Vuelvo a quedarme dormido y cuando estoy a punto de quedarme dormido, otra vez la cabecera. La tercera vez que es ese golpe, yo me hice un chiste a mí mismo para poderme relajar y dije, qué bien le están pasando, qué envidia. Y me fui y me eché a dormir. Y donde me quedo dormido ya no escucho nada. Después me cuentan esa historia. Después voy al teatro a contar historias. En el teatro me contaron más que se las voy a contar este sábado de sombras, si no es que ya se las conté en el anterior. Y entonces regreso al hotel y estoy ahí diciendo, pues claro que no va a pasar nada. Claro que no va a pasar nada. Y 3 veces más antes de dormir me empezaron a pegar la pared para despertarme. Así, apenas me estaba quedando dormido, ¡pum!
vamos a dejar en que le estaban pasando muy bien y qué envidia. ¿Te gustó la historia, vocecita del más allá? ¡A mí no! Así es que nos vemos, familia nocturna. Ojalá que ya no me toquen más hoteles embrujados. Nos vemos allá. Bye, bye. Bye, vocecita. Bye, bye.